compas? Nos encontramos para un nuevo programa de Nupa TV, como cada sábado, militando por el sí de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. La espiral de violencia institucional en la que nos metió el gobierno de Luis Lacalle Pou no es casual. La represión y los llamados abusos policiales que se han venido registrando desde la aplicación de la Ley de Urgente Consideración no son casos aislados ni excesos de uniformados fuera de control o con algún tipo de trastorno psicológico. Son parte de una política de Estado que busca disciplinar a sangre y fuego a los sectores populares, doblegar su resistencia en relación a lo que nos explicaba el economista Bruno Giametti en el programa anterior. El ajuste de trabajadores y jubilados, los recortes a los servicios estatales, el aumento de combustibles y alimentos y la reforma regresiva y privatista de la seguridad social, lo que en definitiva significa una descomunal transferencia de riquezas de las grandes mayorías de uruguayos y uruguayas hacia los grupos concentrados de poder. La represión a los camioneros en el puerto de Montevideo hizo visible esta política perversa que se despliega gracias a la luz. Los trabajadores del Sindicato Único de Transporte, de Carga y ramas afines reclamaban por aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. En particular, pedían la implementación del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, SICTRAC, que mediante aparatos GPS permitía registrar recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más. El SICTRAC surgió de un acuerdo entre los trabajadores y parte de los empresarios del sector, pero fue suspendido por decreto apenas asumió el nuevo gobierno. Lo hizo de la mano del entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Heber, quien en diciembre pasado, ya como ministro del Interior, ordenó a la policía el desalojo de los camioneros que se manifestaban de forma pacífica. Por este tema hablamos con el secretario general del gremio, Ricardo Aloy, una de las víctimas de aquella represión. Hay una situación que sea compleja a nivel general porque estamos al tanto sobre lo que tiene que ver con la privatización, por ejemplo, de las empresas estatales, que es ahí, a nuestro entender, hay un accionar de la LUC que nos parece que es sumamente imprudente por la forma que se han dado esas gestiones, por ejemplo, con el puerto de Montevideo, ¿no? con la privatización del puerto, y bueno, y después una serie de situaciones más, pero puntualmente nosotros creemos que se nos restringe bastante lo que tiene que ver el derecho de huelga, o sea, la posibilidad de manifestarnos posterior a lo que tiene que ver los pasos correspondientes previos, porque nosotros cada vez que abordamos un tema, como es de suma gravedad, lo que venimos denunciando nosotros hace más de 6 años con respecto a lo que tiene que ver la posible regulación del sector del transporte, notamos que hay un desconocimiento, o por lo menos se posiciona en un perfil ausente el Estado, al punto de dejar vulnerable el propio accionar de los jueces al momento de abordar los temas. Digo esto porque nos pasó esta situación puntual en el puerto de Montevideo, donde nos fuimos desalojados el 22 de diciembre, en donde nosotros le preguntábamos a la propia policía, al jefe operativo, el motivo por el cual nos retiraban de ahí. Y ellos se referían únicamente a lo que tiene que ver ese artículo de la ley que habla de lo que tiene que ver la libre circulación. Nosotros ahí estábamos en una situación en donde estaban los trabajadores mismos vinculados a la reivindicación, que estaban en ese lugar de trabajo, somos el sindicato de camioneros y ramas afines, pero ese fue el argumento que o sea, se manifiesta el jefe del operativo, o sea, la policía para el desalojo. Nos han posicionado prácticamente en un perfil de delincuentes. Nosotros hemos planteado de que acá, y se pudo constatar también a través de los medios, nosotros vinimos, hicimos una sentada, tuvimos con los compañeros ahí, era pacífica la manifestación. Nosotros nos deja esa sensación de que se minimiza lo que se viene denunciando, así como lo hemos hecho nosotros, como lo ha hecho los compañeros del transporte pasajero, que también fueron desalojados en una situación muy similar, en donde uno recibió un disparo. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no?, de la ley, que haya, porque sé que hay una serie de artículos más que afectan después directamente a algunos sectores o a distintos sectores, pero nosotros viéndolo por el lado general de la repercusión negativa que tiene la LUC, podemos decir que afecta a todo el movimiento organizado, ¿no?, a los trabajadores, a nuestro propio sindicato, el momento de salir a hacer un trabajo en donde nosotros venimos con una larga trayectoria de denuncias, en donde se terminan minimizando esas denuncias o la gravedad de esas denuncias,
denuncia, al punto de aplicar una ley que obviamente no solamente repercute o profundiza la precarización del trabajo y condiciones de los trabajadores del sector, sino que repercute de manera negativa a nivel general en el pueblo, porque nosotros cuando hablamos de la cantidad de accidentes que sufrimos en el sector, hablamos de que esto no solamente pasa o ocurre entre los trabajadores del sector, o sea, los camioneros puntualmente. Se ven afectados, la mayoría de los accidentes que se han dado con fallecidos terminan siendo terceros que muchas veces, por justamente no abordarse los temas como se tienen que abordar, que ya hasta el día de hoy teníamos dificultades para poder acceder de repente a información más en tiempo real. Hoy esta ley nos pone en un lugar en donde prácticamente no hay interés ninguno de poder realmente discutir con información real sobre la mesa y tomar el tema de manera seria. Ale nos contó además de qué manera se moviliza el sindicato por el sí y cómo están respondiendo los trabajadores, incluso aquellos que no son parte del movimiento obrero organizado. También después de todo esto hemos tratado de salir a hacer un trabajo que obviamente nos potencia más, en el sentido de decir, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y por lo tanto ahora con estas consecuencias que surgen, no nos queda duda de que tenemos que salir por la derogación de los 135 artículos. Y también nos ha costado vivir situaciones jodidas puntualmente cuando salimos a hacer pintadas o salimos a colgar folleterías sobre lo que tiene que ver la derogación de la ley y también nos ha venido la policía, o sea, se nos ha preguntado, en algunos casos hasta tratado de forma que creemos que es excedida porque vienen prácticamente con una prohibición y si ya automáticamente contestás también ya te pueden decir que puedes estar agrediendo a la gente que pueda venir a abordar el tema para ver qué estamos haciendo. Entonces creo que se viene tratando sí de estructurar prácticamente el funcionamiento del movimiento de los trabajadores al punto de que no tengamos la posibilidad de salir a manifestarnos para poder mantener las conquistas que se han obtenido y continuar esa forma de accionar con la forma, creo que pacífica que nos hemos manifestado siempre, ¿no? Eso es preocupante. Nosotros creemos que hay una muy buena recepción de parte de los trabajadores, independientemente que no esté afiliado a nuestro sindicato o con las diferencias que podamos tener, pero sí entienden lo que ha ocurrido con nosotros, entienden lo que venimos denunciando porque se sienten en carne propia. O sea, yo viajo normalmente a distintos lugares del país y me voy con camioneros que no están afiliados a nuestro sindicato y nos conocemos de hace larga data porque trabajamos en el sector y los compañeros nos manifiestan de que sí, ya es imposible poder seguir trabajando en esas condiciones. O sea, están convencidos de que no queda otra que por lo menos derogar estos 135 artículos, que dentro de ellos está lo que tiene que ver restringir el derecho de huelga, ¿no? la libertad de expresión, porque es lo que nos pasa en todos lados. Lo primero que a nosotros como trabajadores nos afecta a la luz es que no puedes hacer un trancazo de un local ni nada porque te desalojan. Eso es lo primero que nos afecta. Y la única herramienta que vos tenés contra una de estas multinacionales es trancarle a alguno de los marcos. Y hoy estás atado. Eso es lo primero que nos afecta a la luz. Después, en cuanto al tema del depósito de la plata, y en realidad mucho eso no ha afectado a lo que es las grandes empresas, pero las chicas sí, porque en realidad lo que eso impulsa es más informalidad a la hora del pago. Te pagan tanto y te aportan por menos. Lo que nosotros queremos combatir, que es la informalidad, con esto se incentiva. Te cuento, nosotros hoy el rubro está dividido en tres formatos de contratación. Uno es cuando el repartidor es directo de la casa, que trabaja puede ser una farmacia, una casa de comida o lo que puede ser, y ahí es la condición en la que el repartidor de alguna manera está un poquito mejor, más personalizado. Después tenés la contratación por medio de cadeterías. Es una empresa que contrata motos y las manda a diferentes locales, ya sea de casa de comida, farmacia, carta o lo que puede ser. Y por último, ahora se agregó lo que es las aplicaciones. ¿Ah? Las aplicaciones en algún punto ha hecho un retroceso muy grande a nivel, digámosle, de derechos de trabajadores, ¿viste? A nivel de derechos de trabajadores, las aplicaciones son las que han hecho todo un retroceso en los derechos, porque una de las aplicaciones más grandes que he pedido ya es la única que exige tener empresa. Después la otra empresa grande es Rappi, que de algún punto
también no le importa si estás en la informalidad o no, porque ni siquiera te exige abrir empresa. La otra es Uber Eats, que en realidad hoy es Uber Flash. Y la otra es Rappi-Boy, que tiene si bien trabaja como aplicación, tiene más un chisme de cadetería que de aplicación, porque te contrata y vos estás en un local fijo durante cierta cantidad de horas, y el local te paga las horas y después le paga un porcentaje a esa empresa. Esas son las empresas que tenemos hoy de aplicaciones. Al día de hoy, te digo ya, tiene 2.500 trabajadores, de los cuales 50 son empleados y el resto son todos empresas. El Ministerio de Trabajo, cuando fuimos una vez a la Inspección General, nos dijeron que había que adaptarse a esta modalidad de trabajo. Con las empresas chicas, tenemos muy pocos afiliados en las empresas chicas, y igual nos tienen mucho respeto porque nosotros hemos hecho movilizaciones y a ellos no les sirve. Entonces, los afiliados que tenemos en las empresas chicas están bastante bien. El problema son en estas empresas grandes que no les importan los trabajadores, lo único que les interesa es el dinero, que aun cuando tienen un accidente, lo primero que hacen es preguntar cómo está la mercadería y no cómo está el trabajador. Entonces, ahí está el tema, ¿viste? Esas empresas son las que más se nos complica, y hemos logrado alguna cosa, alguna marcha atrás en alguna cuenta, que se les devolviera alguna plata, pero son empresas que vienen con la idea de hacer lo que se les antoja. El problema que estamos teniendo en Pedido Ya es que la gran mayoría de las cuentas son alquiladas y no pertenecen a la persona que está trabajando, o sea que la persona está en la informalidad, ¿viste? Yo, por ejemplo, abro una cuenta, ¿no? Le abro una cuenta y se la doy a otro para trabajar, y ese otro me paga un porcentaje de lo que trabaja. El que está trabajando con esa cuenta está en la informalidad. Claro. Informalidad total. Y la persona que en realidad tiene la cuenta a nombre de él no trabaja en la cuenta. Nos dificulta mucho. Ahora echaron 3 trabajadores con la excusa de que tenían una baja performance, cuando en realidad hay un montón de problemas con la aplicación que Pedido Ya no ha solucionado. Entonces es como, viste, todo medio turbio. Son empresas que vienen acá a copar el mercado y a seguir de alguna manera esclavizando al trabajador. La Asociación de Defensores de Oficio denunció en julio del año pasado ante la Suprema Corte de Justicia un incremento de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales desde la implementación de la ley. Los defensores contrataron más de 80 casos, entre los que figuran allanamientos sin orden judicial, maltratos y agresiones en la detención, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones entre detenidos y allanamientos con violencia inusitada en hogares. ¿Ustedes no han visto durante el gobierno de coalición, desde el 1 de marzo a la fecha, la policía apaleando gente? No la han visto. La vieron en otros gobiernos, ¿verdad? Nosotros no lo hemos hecho. Esto no la van a pegar a nosotros. ¡Siempre lo mismo! ¡No te has atrevido! Levanta la mamá. Viste, para adentro de las casas están tirando, para adentro de las casas están tirando. ¡Vos que se tira para adentro, vos! Levanta, tiran el escopetazo y levantan los cartuchos, sí, son vivos ellos. Tiran los escopetazos y levantan los cartuchos. Por favor, tengo criatura. Los cartuchos están buscando para levantar porque no hay quien pueda acá en el patio, miren. Tengo criatura, váyanse. Miren, los cartuchos están buscando. Mira cómo juntan los cartuchos, juntan. Váyanse, por favor, les pido. Tengo criatura, chica. Tengo criatura chica acá adentro. El gurises todos están tirando para adentro, miren. Por favor. Hago lo que quiero, pero cálmese. Tranquila. Sácame esto. Señor, no puede tocarla usted. No, ¿por qué?
¿Por orden de quién? Yo vivo acá enfrente, yo estoy en la plaza, no, es un espacio público. No pueden hacer aglomeración de gente. Pero yo estoy acá sentada. ¿Quién te dijo que yo estoy en la aglomeración? Si nos piden bien. Claro, porque son unos atrevidos, no tienen educación, no tienen estudio y se hacen policía. No tienen estudio y se hace policía. Acá está. Yo no te estoy haciendo cosas. No, ¿qué me vas a agarrar el celular? Chupaverga, ¿qué te pasa? Ah, mira cómo pega. Mira cómo pega. Matrícula. Ahí está. La otra. Bien, son unos par de atrevidos. No. Tienen que decir a dónde se lo... ¡Ah, pega a las mujeres! ¡Le pegan a... ¡Mira cómo le pega! ¡Mirá! ¡Ah, mirá! ¡Ahí va! No, eso no puede ser. No puede ser, no. Ahí. Le pegan a las mujeres. Ah, le pegan. Mirá, acá otro, le pegan a las mujeres. Míralo. Ah, mirá cómo es. A las mujeres, un hombre. Mirá, un masculino a una femenina. Un masculino a una femenina pegándole. Ahí está la carita de él. Sí, porque son atrevidos. No, a mí no me vas a agarrar. A mí no me vas a agarrar. Ya tengo cuidado. ¡No! Ay, le dieron un tiro de Diana. Vos también los documentos. ¿Pero por qué me cuidan? Porque ustedes están de vivo. Ustedes están de vivo. ¿Está? Aquí puso, aquí le empezó el día. ¿Qué es eso? No sé también, vos, andame antes de acá, porque no sé qué es vos. Es una cuestión de policía, acá un montón de locos nos quieren pegar. Cortá el teléfono. Cortá el teléfono.
Cortá el teléfono y poné la mano contra ahí. Pero te voy a traer el documento. No, ahora no poné. Poné la mano contra ahí porque... Poné la mano contra ahí. ¿Pero por qué me apretás? Poné la mano contra ahí. ¿Pero por qué me apretás? Poné la mano contra ahí, que va. Te voy a dar el documento. No, ahora no me das nada. ¿Pero para nada? Ahora vas a hacer lo que yo te digo. Cortá. No, voy a soltar, quiero una belleza. Cortá. No soltame, hermano. Nadie hizo nada, vos. Sigue. Por favor. ¡Ey! Está laburando, muchacho. Está laburando. Vamos a dejarlo tranquilo. No. Vení a prepotear acá, no. Esas no son formas. Bueno, escuchame. Bueno, pero no son formas. No son formas. No son formas. Pero pasaron puteando y amenazando. No son formas. Yo estoy viendo la forma que hay acá. Escuchame a mí. No me importa. No me importa. El que está mal es él. No me importa. Yo estoy grabando lo que estoy viendo acá. Bueno, yo estoy grabando lo que yo estoy viendo acá. Grabá tranquilo. Sí. Escuchame mal, los chorros escuchame. No te estoy grabando a vos, quédate tranquilo. Yo estoy viendo a una persona que está viniendo a mi lugar de trabajo a amenazar. Porque acá me está haciendo así, que me va a hacer no sé qué. Sí, tengo cámara en todo el almacén. No te vengas a hacer el loco. Escuchá, mírame, yo vi. Sí, por eso mismo, que no vengas. Yo llamé, lo hice tocar. Para. ¡Firma! Porque tenemos derecho. Mira que hay gente linda acá, Hace unas semanas, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, hizo hincapié en la denuncia de los defensores de oficio para plantear por qué deben derogarse los 135 artículos de la LUC. Escuchemos qué decía. Lo presentó la Asociación de Defensores de Oficio, que son los abogados que tienen en su cargo el 92% de las causas penales, a junio, ¿no?, del año pasado. Lo que demostraba para ellos un crecimiento exponencial, además de una organización que no tiene opinión sobre el referéndum. Tanto es así que ellos, después de haber hecho una investigación profunda, decidieron no presentar en junio los datos porque estaba el proceso de recolección de firmas y pensaban que se podía contaminar, y lo presentaron a mediados de julio. Y lo que más nos preocupa, una larga reunión con los defensores de oficio, es que nos dicen que por cada denuncia que se hace, hay muchos que no se animan a denunciar, porque la población más afectada por este tipo de situaciones son o personas indigentes o jóvenes muy pobres, y sobre todo en localidades del interior, lo que hace que muchas veces tengan temor de poder denunciar. Bueno, yo creo que cosas de estas demuestran que cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas fue al Parlamento y dijo que tuviéramos cuidado en promover una ley que simultáneamente ampliaba la capacidad operativa y disminuía la rendición de cuentas, este tipo de abuso se podía dar. Yo creo que ahí, cuando se nos dice de que se quiere saber quién fue afectado por la ley de urgente consideración, se tendrían que tener temas de estos en cuenta, o se tendrían que tener en cuenta que estuvimos en un año récord de muertes en las cárceles, que tuvimos un año récord de suicidios en las cárceles, que tuvimos un año donde se trepó en las cárceles del 20% al 35% de población en condición inhumana y degradante, que eran todos pronósticos que el comisionado de cárceles nos hacía cuando se votaron algunos cambios en la ley de urgente consideración, entre otros el de desestimular la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio o la libertad anticipada, que si bien accede apenas, no llega al 1% de los reclusos, nos sostenía que temas de estos iban a generar una mayor tensión en el sistema carcelario. El sindicato policial dice que la LUC los respalda y se sienten con otra forma de actuar a futuro. Claro, los penalistas dicen lo mismo, que ese es el problema. Fíjense en que cuando se cambia legítima defensa y dice que va a haber legítima defensa presunta para el personal policial y militar, el gran riesgo de ese cambio es un cambio inocuo desde el punto de vista jurídico, porque admite prueba en contrario. O sea, no hay nada nuevo con ese cambio que pueda hacer la policía. Sin embargo, da la señal esta, que la policía piensa que puede hacer cosas que antes no. Y cuando la policía piensa que puede hacer cosas que antes no, después tenemos esta situación, 86 casos de denuncias por lesiones. ¿Me explico? O sea, ahí hay una coincidencia entre lo que dijo la Cátedra de Derecho Penal y Criminología unánimemente,
Esto es inútil desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista práctico es una pésima señal porque opera en la dirección de cambios operativos que nos van a hacer mal, ¿no? ¿Se está generando miedo entonces en todo esto? No, yo creo que hay cosas que generan miedo. A ver, lo que pasó con los docentes en San José genera miedo. Que se hayan sumariado 3 trabajadores de Vialidad en Artigas por haber firmado por el referéndum genera miedo. Firmaron en enero, ¿no? Y pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y después que se llegó a la firma se lo sumaría por haber firmado, con el argumento de que firmaron en el lugar de trabajo. Bueno, una medida de una extraordinaria dureza. Yo creo que la campaña no tiene que ser del miedo. Lo que pasó con los militantes ahora en el interior de Canelones respecto a llevarlos detenidos por estar pintando, bueno, genera miedo. No es el tipo de proceso político que tenemos que abrir. La campaña no puede ser desde el lado del miedo, sino de los argumentos. Intentar poblar la cancha de argumentos, de ideas. El proceso, dice también, del Partido Nacional, Cabildo Abierto, y también del propio Partido Colorado, si no gana el no. Sí, tendrían que explicar cuál. Yo no quiero vivir en un país donde un muchacho que saltó un alambrado por unas manzanas lo puedan asesinar. No me parece que sea una respuesta proporcional al hurto, el homicidio. La Cátedra de Derecho Penal y Criminología, de manera unánime, presentó un informe al Senado de la República donde sostiene que los cambios en legítima defensa amparan más un establecimiento agropecuario que el hogar. Bueno, yo creo que eso no es el Uruguay, pero tenemos que dar una discusión de fondo, teniendo en cuenta la opinión de los especialistas, porque no solamente se votó una ley a marcha camión, con apuros, sino alguien tendría que explicarnos por qué algunos de los cambios, por ejemplo, claramente en legítima defensa, suprimen una parte del articulado donde sostenía que no podía ser un móvil para la legítima defensa el odio o el rencor. ¿Cuál es el fundamento de un cambio de esas características? Repito, hecho entre gallos y medianoches y en contra de la opinión de todos los especialistas consultados. En Lo de Abajo que se mueve, les compartimos algunas de las actividades que las y los militantes sociales, gremiales y de comités de base estuvieron realizando en todo el país. Con paciencia de madre postiza, nos da valor, vigor y obsecuencia. La premisa es la insistencia. Caminamos sabiendo el destino. Con paso triunfal o casino. Habrá un final, legal o clandestino. Solo lo sabe el fuego divino. Con zancadas sin quedo, pisadas sin miedo, sin enredos. Para nosotros no hay una puerta cerrada. Se sabe y con llave se abre a patadas. Machado, somos empecinados y peregrinos caminando, no hay camino y si hay es complicado, pero se puede, claro, ir por otro lado. Errantes, campantes como el caballero andante, nos tocó bailar con la más fea, sin dulce idea ni rocinante. Jamás ni con ojos en la nuca miramos atrás, como huyendo del Alcatraz, sin peluca ni disfraz. Nos ilumina una centella, una estrella.